Bienvenidos a Nespris Terror. Ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de las siguientes historias. La maldición del laberinto. La verdadera leyenda del Minotauro. Dicen que en los rincones más antiguos de la historia humana, donde los mitos se mezclan con la verdad y los dioses aún caminaban entre los hombres, nació una criatura tan terrible que su existencia fue borrada por el tiempo, pero no por el miedo. Un monstruo encerrado en piedra y oscuridad que solo conocía el hambre. El Minotauro. Todo comenzó en la isla de Creta, un reino majestuoso gobernado por el poderoso rey Minos. Minos había pedido al dios Poseidón, señor de los mares, una señal divina para legitimar su reinado. El dios escuchó su plegaria y envió desde las profundidades del océano un toro blanco, una bestia perfecta, de piel brillante y mirada que parecía contener la furia del mar. El trato era claro. Minos debía sacrificar el toro en honor al dios, como muestra de obediencia. Pero cuando el rey vio su belleza, su poder, su soberbia habló más alto y decidió quedarse con el toro, ofreciendo otro en su lugar. Poseidón, humillado, juró castigar su arrogancia, y el castigo no cayó sobre el rey, sino sobre su propia sangre. Poseidón hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara locamente del toro blanco. No de un hombre disfrazado, no de una visión, sino del animal en toda su fuerza salvaje. Desesperada, Pasífae buscó al inventor más sabio de Creta, Dédalo, quien construyó para ella una estructura hueca con forma de vaca, cubierta con piel auténtica, para que pudiera acercarse al toro. De esa unión profana, impensable incluso para los dioses, nació una criatura que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, mitad hombre, mitad toro. Un monstruo que lloraba como un niño, pero cuyas lágrimas pronto se convirtieron en rugidos que hacían temblar las murallas del palacio. Minos no podía matar a la criatura. Era el hijo de su esposa, su propio castigo encarnado. Y en el fondo, sabía que él mismo era el culpable. Buscó entonces una solución más cruel que la muerte. Mandó llamar a Dédalo una vez más y le ordenó construir una prisión imposible, un laberinto, un lugar tan vasto y confuso, con pasillos que se retorcían sobre sí mismos, escaleras que no llevaban a ninguna parte y muros tan altos que ni la luz del sol podía entrar. Allí encerró a su hijo, el Minotauro, una bestia de cuerpo humano y cabeza de toro, cuyo único alimento era la carne humana. Pero el hambre del Minotauro era insaciable, y para mantenerlo encerrado, Minos impuso un tributo espantoso a la ciudad de Atenas, enemiga de Creta. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas debían ser enviados a la isla para ser entregados al monstruo. El viaje era una sentencia de muerte. Los jóvenes eran conducidos por pasillos húmedos, oyendo en la distancia los pasos pesados del Minotauro, su respiración como el rugido de una tormenta en una cueva. Ninguno salía con vida. El laberinto los tragaba. Hasta que un día, entre los jóvenes enviados, llegó Teseo, príncipe de Atenas. Su destino no era morir, sino poner fin a la maldición. La hija de Minos, Ariadna, se enamoró de él al verlo. Sabía que el laberinto no tenía salida, pero también sabía el secreto que su padre guardaba. Le entregó un ovillo de hilo y le susurró al oído: «Desenrédalo al entrar y así podrás regresar cuando lo hayas matado».
Teseo tomó el hilo, la espada y su valor, y descendió a las entrañas del laberinto. Durante horas caminó por corredores interminables, escuchando el eco de su propia respiración. El aire se volvía más espeso, el suelo más húmedo y el silencio más insoportable. Hasta que oyó un sonido, un golpe seco, luego otro, y entre las sombras 2 ojos brillaron. El Minotauro apareció. Su cuerpo enorme, cubierto de cicatrices, su respiración caliente como fuego. En su mirada había algo más que furia, había dolor, como si aún recordara que, una vez, fue un ser inocente condenado a ser monstruo. Teseo atacó. El choque fue brutal, acero contra cuerno, grito contra rugido. El héroe esquivó un golpe que habría destrozado una roca y con un solo movimiento hundió su espada en el pecho de la bestia. El rugido del Minotauro retumbó en todo el laberinto y cuando cayó, el hilo de Ariadna lo guió de vuelta a la luz. Teseo escapó con Ariadna. Pero como todo héroe trágico, su historia no terminó en gloria. En su regreso, abandonó a Ariadna en una isla, y cuando llegó a Atenas, olvidó cambiar las velas negras de su barco por blancas, la señal que indicaba que había sobrevivido. Su padre, Egeo, al ver las velas negras desde la costa, creyó que su hijo había muerto, y se arrojó al mar. Desde entonces, aquel mar lleva su nombre, el mar Egeo. Así terminó la historia, pero no la maldición, porque el Minotauro no era solo una criatura, sino el símbolo del pecado del hombre, la bestia que todos llevamos dentro, la ambición, el deseo, la culpa, todo aquello que tratamos de encerrar en lo más profundo de nuestro propio laberinto. Y dicen los antiguos que aún, bajo las ruinas del palacio de Cnosos, se escuchan por las noches los pasos del monstruo, como si su espíritu nunca hubiera dejado de buscar la salida. Tal vez cada uno de nosotros sea un poco como él, perdido entre los pasillos de su propio castigo. Si te han gustado las historias, te invito a apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a contarnos tus historias para contarlas en el próximo video. Que tengas dulces pesadillas.